Cristo ya viene, Cristo va a venir. Y hermano, créame que yo tengo 47 años y pues todavía el Señor no viene, ¿verdad? Entonces, pero el estudio de hoy lo que tiene que hacer es animarme a seguir creyendo, animarme a seguir trabajando, a seguir luchando, a seguir adorando al Señor. El hecho de que el Señor no haya venido todavía no significa de que Dios ha mentido, no significa de que Dios no existe, no significa nada de eso. Pedro dice que Dios no retarda su promesa como algunos, dice, la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque lo que Él quiere es que nadie perezca. Entonces, Pablo defiende esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Y se los enseña a los hermanos en Corintio a través de 58 versículos. Y le dice, Cristo ha resucitado. ¿Algún comentario? Seguimos leyendo en la página número 72. Vamos a encontrar más fundamento bíblico acerca de la resurrección. Por un hombre dice vino la muerte, pero por otro vino la vida. La resurrección de Cristo constituye un cambio de dirección fundamental. Lo que decíamos al principio, Cristo vino y la resurrección de Él vino a cambiarlo todo. Pero este cambio significa que la muerte no determina cómo acabará con todo. La muerte no determina. Gracias, hermano, gracias a Jesucristo, tenemos una forma de salir del desastre que la humanidad hizo con la vida y la creación de Dios. Gracias a Dios. Un acontecimiento histórico único en el cosmos ha trastornado los efectos de nuestros pecados y su consecuencia destructiva. La resurrección de Jesús nos ha asegurado una nueva vida gracias a que Cristo venció la muerte y resucitó. Tenemos la seguridad de esta nueva vida, que es una esperanza segura de las cosas que vendrán. Usted ha vivido, hermano, usted que está ahí, ¿usted le ha tocado vivir cerca de una persona que no cree en la resurrección? ¿Cómo es la vida de él? Día a día. ¿Cómo la vive? ¿Cómo la vive? ¿Cómo es la vida de ellos? ¿Cómo se dirigen en esta vida a una persona que no cree en Jesús, en la resurrección? Que solamente cree que aquí es donde vamos a terminar. ¿Cómo se dirige esa persona en esta vida? ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien tiene una persona cerca? Se ve vacía, hermano, se ve sin esperanza. La persona que no cree en la resurrección, no cree en que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, esa persona, desde el momento que uno entabla una conversación con esa persona, se ven sin esperanza, sin ninguna alegría, sin ninguna ilusión. Amén. Gracias, hermana. Nuestro hermano Ramón. Estoy de acuerdo con lo que dice mi hermana y se le nota a una persona de esas que no tienen absolutamente lo que se llama el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Entonces vemos que es el Espíritu Santo el que nos ha puesto a nosotros en nuestro corazón el creer y tener fe y tener esperanzas, y esa gente no tiene esperanzas. Ellos dicen que cuando mueren ahí se termina todo. No hay vida después de la muerte, es lo que las personas dicen. Y es muy triste. Entonces, hermano, si no hay esperanza, si no hay luz en el corazón de esa persona, ¿qué es lo que hay entonces? Nada. Hermano Armando. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Ok. Yo tengo a varios amigos de colegio. Amén. Que para mí, no sé si decirlo, si son ateos o realmente
no creen en Dios, no sabría decirlo, pero algo que yo veo en ellos es que apoyan mucho, y se lo voy a decir porque lo veo en ellos, apoyan mucho lo que es la justicia social. No son personas en sí malas, de hecho, a ellos les gustaría que este mundo funcionara de diferente forma, de una forma para ellos más justa. Y una cosa que yo le comentaba a uno de ellos cuando hablo con ellos es que todo lo que ellos buscan es algo que el Señor ha prometido. Lo único es que probablemente no lo vamos a ver en esta vida, pero lo vamos a ver en el gobierno venidero cuando Él reine, que es justicia. El Señor habló sobre todo eso. Si usted ve mucho a estas personas, son partidarias de políticas como la del comunismo, apoyan mucho esas causas que siempre buscan justicia social, pero pareciera que no se dan cuenta de que la solución no está en sus fuerzas y en avanzar sus agendas. La solución está, como Dios lo ha dicho, en Dios, está en Él, cambiar el corazón. Porque yo le digo a ellos y les doy el ejemplo de estos gobernantes que antes buscaban un país mejor. Luego de que ellos llegan al poder, convierten al país en peor de lo que estaba antes, porque el problema, les digo yo a mis amigos, el problema no son los sistemas, el problema es el corazón de la persona. El corazón humano es el que hay que cambiar y eso es lo que la Biblia promueve. Amén. Gracias a cada uno de ustedes. Es cierto, apoyamos sus comentarios y entonces terminamos el primer punto creyendo de que la resurrección de Jesucristo vino a cambiarlo todo. El hecho, hermanos, de que Cristo no ha venido por su iglesia, que no ha venido por nosotros, ¿verdad? Pues eso no debe de cambiar nada en nosotros en cuanto a nuestra manera de vivir, sino más bien, como dice la palabra de Dios, perseverar, seguir, caminando, buscando lo que es las cosas de Dios, las cosas espirituales. Entonces, vámonos al siguiente punto, porque Pablo sigue todavía aclarando acerca de este gran acontecimiento que es la resurrección, ¿verdad? De qué manera vino, cambió todo, pero el Señor regresará, ¿verdad? Y veamos los eventos. Yo lo voy a leer. Está en 1 Corintios 15, 23 al 28. Pero cada uno dice en su debido orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Hay un orden, hay un proceso, hay evento tras evento que Pablo nos enseña acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí. Amén. Pero hay que ver unos puntos bien importantes aquí, donde dice, voy a seguir leyendo abajo, donde dice que la resurrección de Cristo entraña dos verdades muy significativas. Una, que no fue cualquiera el que resucitó de los muertos, fue Dios hecho carne. Esa es una verdad, como dice aquí, verdad tan significativa, que es Dios, fue Dios. Como dice a Timoteo, dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne, justificado, predicado a los gentiles. ¿Ve? Entonces, fue Dios.
el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Dios, fue Dios, dice, hecho carne. Sí. El número 2. El poder de Jesús sobre la muerte significa que Él es el Señor de todo. Él es el Señor. Durante su ministerio terrenal, Jesús afirmó varias veces ser divino. Y miramos muchos ejemplos aquí, hermano. Por ejemplo, miramos la vez en Mateo 9, 4, 6, la vez que ese momento, hermanos, cuando le traen a aquel hombre paralítico, se lo traen a nuestro Señor Jesucristo y el Señor le perdona sus pecados. Miramos también, ¿verdad? Cuando en Mateo 12, 8 también, cuando Él dijo que era el Señor de los sábados. Miramos también en Juan 10:30 las afirmaciones de Jesús. En Juan 10:30 dice, porque el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir, dice, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, estamos mirando a Dios en Jesús. ¿Sí? Ejemplos, varias veces donde Jesús, Él afirmaba ser divino. Dice, si Él hubiese permanecido habrían sido vacías, las afirmaciones de Jesús, todo, dice, hubiera sido vacío si Jesús hubiera permanecido en la tumba. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, pues toda esa gran enseñanza, ¿verdad? O todo lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Enseñó, entonces todo hubiera sido vacío si Jesús hubiera quedado en la tumba. Pero su resurrección fue evidencia suprema de que Él es quien dijo ser Dios, el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. Solo Dios tiene poder sobre la muerte y Jesús demostró ese poder por medio de su resurrección. La muerte no pudo detener a nuestro Señor Jesucristo. Al vencer a la muerte como enemigo, Jesús demostró que Él es el Señor de todas las cosas. Durante el transcurso de la vida terrenal de Jesús, los discípulos lo vieron comandar muchas fuerzas. Jesús dio órdenes al viento, a las olas en el mar de Galilea, y aún, dice, los demonios se sometieron a Él cuando echaba fuera demonios. Jesús sanó multitud de personas de sus enfermedades. Está en la página 74. Jesús resucitó a personas que estaban muertas. Jesús a las fuerzas naturales y espirituales las puso bajo su autoridad. Y cuando Jesús resucitó, dice, físicamente de los muertos con un cuerpo nuevo, incorruptible, ya no sujeto a la muerte, demostró que aún la muerte finalmente se había sometido a su autoridad. Pero, ¿qué significaría si no hubiera una resurrección para nosotros? ¿Qué significaría? Lo decíamos desde el principio y lo hemos dicho varias veces, pues no hubiera razón de vivir, no hubiera razón de luchar, no había razón, ¿verdad?, de apartarse de una sociedad mala, pues de todos modos, tanto el bueno como el malo, el final iba a ser igual. Pero el significado de que Cristo haya resucitado y el ser apartados para Dios, el aceptar a Cristo Jesús, hermano, eso es lo que nos lleva a nosotros a tener ese encuentro, ¿verdad? Tan esperado por la iglesia, por nosotros. No tendríamos, como dice el libro aquí, no tendríamos nada más que otro cuerpo, un cuento mitológico, un semidios todopoderoso, un cuento, eso es todo lo que tendríamos de alguien que mostró su grandeza en obras milagrosas, pero cuyo poder era limitado limitado. En los mitos antiguos vemos a este tipo de ideas sobre los dioses mitológicos, pero Jesús dice, no es ni un semidios ni una figura mitológica. Él es aquel que por medio de la cual toda la creación llegó a existir y se mantiene.
¿verdad? Es en Cristo Jesús nuestro Señor. Su resurrección es la señal de que todas las cosas están sujetas a Él, y esto incluye poderes, autoridades, todo en este mundo. Jesucristo está vivo y reina como Señor sobre todo. Quiero leer una parte de la palabra de Dios que se encuentra en esto que se encuentra en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Miren, no lo guardé en las notas. ¿Alguien lo tiene, esa cita bíblica? Amén. Amén, hermano. Léalo, por favor. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Gracias, hermano. Entonces aquí habla de todo. Aquí habla de que todo está sometido, todo se sometió, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Era la muerte, la muerte era lo último que venció el Señor en la cruz del Calvario. Pero cuando Cristo Jesús vence la muerte en la cruz del Calvario, cuando Jesús resucita de entre los muertos, ahí se selló, ¿verdad? La victoria completa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Todo, ¿verdad? Todo se sometió a Cristo Jesús. Entonces esto tiene que llevarnos a nosotros, ¿verdad? A seguir creyendo. Esto tiene que llevarnos a nosotros a seguir permaneciendo en la palabra de Dios. Ojalá el Señor, no sé, podamos ver ese eventos vivos, o no sé cómo irá a ser, si lo iremos a mirar cara a cara cuando Él venga, o ya estemos, ¿verdad?, bajo tierra. Pero esa promesa de Dios es para cada uno de nosotros. El siguiente punto, vamos a leerlo. Está en 1 Corintios, capítulo 15, 54 y 58. Dice la palabra de Dios: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que más le llama la atención de estos versículos, hermano Edwin? Hermano Edwin. Buenos días, hermano, Dios les bendiga. Pues me llama la atención, y cuando estos corruptibles se haya vestido de incorrupción, eso me llama la atención, me gusta, porque ya no vamos a tener ese pecado, esa cosa que nos hace a veces separarnos de los caminos de Dios. Y pues cuando eso pase, vamos a estar con el Señor Jesucristo. Eso me llena de alegría, eso me llena de andar, de seguir en las cosas de Dios. Que lo corrupto que hay en nosotros, lo incorruptible, eso se va a acabar. Amén. Sí. Gracias, hermano. Amén. Gracias. Hermano Alberto, ¿qué es lo que más le llama la atención acerca de este evento que va a pasar en nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que más le llama la atención de estos artículos? Bueno, antes de entrar en eso, quería hacer un comentario pequeño. Amén. Tengo unos conocidos que se dicen muy cristianos, una persona muy activa en su iglesia, que son de otra denominación. Y estaba platicando con él, y una de las cosas que le pregunté, que me dijo que me llamó mucho la atención, fue que él no cree en la resurrección.
Y me quedé sorprendido, digo, wow, porque es una persona muy activa en su iglesia y es una de las doctrinas básicas que nosotros como cristianos debemos de tener y de hacernos a ella, de apoderarnos de ella. Es nuestra esperanza. Nosotros todos batallamos con nuestro cuerpo, entonces estamos en esta vida. El apóstol Pablo dice que él hacía lo que no quería y lo que no quería él lo hacía. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Hacemos cosas que a veces a Dios no le agradan, pero esa es nuestra esperanza, es nuestra victoria, que un día vamos a estar en ese cuerpo incorruptible, que esto ya se va a terminar. Se va a terminar y que no, pues que queremos ser que ya no tenemos que batallar con eso, que todo lo que hagamos solamente en el cielo es alabarle a nuestro Dios y darle gracias por lo que le ha hecho por nosotros, de hecho, que darnos la vida eterna, y esa es nuestra meta, esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Es que hay que apreciar y a valorar y atesorar esas verdades que están en la palabra de Dios. Amén. Hermano Diego, ¿qué es lo que más le llama la atención de estos versículos? Hermano Diego, ¿dónde está? Oh, ok. Ok, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, la fe de nosotros como cristianos está puesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa seguridad. Tenemos esa confiabilidad de que vamos a resucitar junto con Él. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, vendría a ser como tantos otros profetas de otras religiones que han habido, tanto como el Buda, como Sócrates, como Confucio, como otras de otras religiones. Eso nos hace a nosotros los cristianos diferentes. Nosotros tenemos nuestra fe puesta en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que ha venido y murió por nosotros y que ha resucitado. Ahí donde está toda nuestra fe. Si Él hubiese resucitado, es como el apóstol Pablo dice, en vano sería todo lo que nosotros hagamos, lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros evangelicemos. Entonces, en este momento, lo que es corruptible, como dice acá, que es corruptible, se va a volver incorruptible. Eso es la fe que tenemos nosotros, que nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros y resucitó, y algún día lo vamos a ver cara a cara en el reino de Dios. Entonces, Amén. Esa es la gran diferencia de que nosotros los cristianos tenemos nuestra fe puesta en la resurrección, en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más tiene un punto de vista? ¿Qué versículo es el que más le llama la atención, el que más le gusta de esto que acabamos de leer? ¿Qué piensa usted del versículo 57 en su libro? ¿Qué piensa? ¿Qué le dice a usted? ¿Qué le dice a usted acerca del versículo 57? ¿Qué le dice acerca del versículo 58? Esos dos versículos, ¿qué le dice a usted? ¿Se está hablando conmigo? Con todos. Amén, hermano. Yeah. Amén. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria de nosotros es por medio del Señor Jesucristo, es por su resurrección. Ese es nuestro fundamento. Amén. Sin eso, dice Pablo en Colosenses, dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Esteban lo estaban apedreando, dice que vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que para nosotros, igual que fue para los apóstoles, igual que fue para los que vinieron antes de nosotros, la resurrección es el fundamento y solamente es a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene, ¿verdad? Por mí. Entonces, así que hermanos, que estemos firmes. Como hablábamos anteriormente, las personas que no creen en Dios prácticamente se han
como hizo Esaú, han dado su primogenitura, han dejado lo que Dios nos ha ofrecido a todos, ellos lo han rechazado, ¿verdad? Y es una pena que no se den cuenta, porque cuando, como decía ayer, ahorita al principio, cuando uno compara, tú estás prácticamente rechazaste la esperanza por una vida de desesperanza, rechazaste una oportunidad o la oportunidad más grande que podamos tener por nada, por un final vacío, por un final con un límite que nadie realmente quiere. Que si uno, pues la palabra de Dios dice en Filipenses, dice que busquemos, o dice pensar en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo bueno, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en esas cosas, todo eso nos lleva a Jesús, todo eso nos lleva a la vida que Jesús tiene para nosotros. Cuando lo rechazamos eso, rechazamos todo. La resurrección es el fundamento para nosotros. Sin la resurrección no hay nada. Y si la tenemos, seamos constantes, perseveremos hasta el final, como dice el Señor. Esta vida, si nosotros estamos viviendo esta vida en desánimo y en derrota, aún como cristianos, quiere decir que hay cosas en nuestras vidas que Dios quiere hacer y nosotros no se lo hemos permitido muchas veces porque hemos quitado nuestra mirada de las cosas de arriba y estamos mirando más bien solo las cosas de abajo. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros, pero nosotros tenemos que tenemos que menguar para que Dios viva en nosotros. Y eso es lo que yo le pido a Dios por mí, ¿verdad? Y por cada uno de nosotros, que vivamos la vida, que seamos ya resucitados desde ahora, resucitados como dice la palabra, viviendo desde ahora para Dios, muertos para el pecado, vivos para Dios desde ahora. Podemos vivir una vida eterna desde ahora. Eso es lo que Dios quiere. Gracias, hermano Elvi, por sus comentarios a cada uno de ustedes. Pero mire que el apóstol Pablo, cuando toca este tema, él empieza diciendo que, déjelo repito otra vez, Pablo empieza diciendo que lo que ha recibido de Dios, eso es lo mismo que le comparte a ellos, y ese evangelio dice que tenemos que nosotros recibirlo, retenerlo y permanecer en él. Ese es el principio de las palabras del apóstol Pablo en cuanto a este tema. Pero él termina otra vez, Pablo termina este tema en el versículo 58 diciendo, y vuelve a traer otra vez las mismas palabras, casi las mismas palabras. Porque dice Pablo en el versículo 58, así que hermanos míos, amados, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así como a Pablo empieza el tema de la resurrección, defendiendo esta doctrina que es tan vital para nosotros como los cristianos, y lo hace animando a la iglesia, lo hace llevando a la iglesia a que lo miremos desde otro punto de vista, de fe, de esperanza. Pablo termina este tema y lo termina diciendo, por lo menos en Corintios, él lo termina diciendo que debemos estar firmes, que debemos de estar constantes, que debemos de crecer y que debemos de seguir trabajando en la obra de Dios. ¿Ven? Vamos un poquito más adelante. La defensa que Pablo hace en cuanto a la resurrección en Corintios muestra claramente de que Jesús en realidad, dice, resucitó de los muertos. Por eso nosotros también vamos a experimentar también la resurrección, dado que la muerte ha sido derrotada. Lo que hacemos con nuestra vida tiene real importancia. ¿Algún comentario en cuanto a eso? En lo que dice aquí, que lo que nosotros hacemos con nuestra vida en verdad tiene algo importante. La muerte, dice, tiene cierto poder sobre nosotros. Esto también es interesante. La muerte, dice, tiene cierto poder sobre nosotros, pero solo por un tiempo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuando tendrá la muerte poder sobre nosotros? Solo por un tiempo.
La muerte va a ser como el autobús. Lo podemos llamar así, de esa manera, hermanos. La muerte será como el autobús que nos va a llevar de este mundo a la presencia de Dios. ¿Verdad? Ahí es cuando la muerte tendrá, entonces, ¿verdad? Ese poder sobre nosotros, porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y ahí es cuando la muerte nos va a tener poder sobre nosotros. Pero después viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ilustra el resultado final de la resurrección de Jesús citando dos pasajes del Antiguo Testamento. Jesús dice destruirá a la muerte para siempre. Y yo quiero leerlo en Isaías 25, versículo 8. Yo quiero leerlo. Y si alguien lo quiere leer, vea qué palabras tan alentadoras encontramos ahí en esos versículos. Vea qué palabras tan llenas de esperanza encontramos en esos versículos, hermano. Voy a esperarlo para leerlo todos juntos, porque aquí miramos algo tan interesante, algo tan hermoso de parte de Dios. ¿Qué va a pasar? Isaías 25. Voy a leerlo y usted con su vista en su libro, en su Biblia, puede entonces seguirme. Dice el versículo 8, devorará la muerte para siempre. El Señor omnipotente enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará de toda la tierra el oprobio de su pueblo. El Señor mismo lo ha dicho, en aquel día se dirá, si este es nuestro Dios, en Él confiamos y en Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Amén. Vea qué palabras tan fuertes, tan hermosas para nosotros, porque esto nos afirma realmente la creencia que tenemos de que vamos a resucitar con Cristo Jesús. Es una promesa de parte de Dios. Isaías le da lectura de esa manera, hermanos, y qué palabras, ¿verdad? Porque dice que devorará la muerte para siempre, o sea, la va a acabar totalmente. La va a acabar totalmente. También dice que el Señor, nuestro Dios omnipotente, Él enjugará las lágrimas de todo rostro. Entonces, no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor. Eso es lo que en Apocalipsis se nos enseña acerca de ese evento tan hermoso. Dice que el Señor mismo lo ha dicho, en aquel día se dirá, si este es nuestro Dios, en Él confiamos y Él nos salvó. Este es el Señor, en Él hemos confiado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Bonitas palabras que tocan el corazón de parte de Dios, hermanos, a nuestras vidas. Y esto es para dar el siguiente paso firmes, ¿verdad? En los caminos de Dios. Sigo leyendo en su libro, que dice también en Oseas capítulo 13, versículo 14, que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sí, ahí está también. El poder de la muerte ha sido arrebatado por la victoria que nuestro Señor Jesús obtuvo con su muerte. El testimonio cristiano sobre la resurrección de Jesús es la única instancia con evidencias históricas en que la muerte fue convertida. El hecho de que Jesús venció a la muerte tiene implicaciones para nosotros, muchas, pero aquí hay dos. Dado que la muerte es consecuencia del pecado. Por eso decíamos al principio de que la resurrección de Jesús lo cambió todo. Nuestros enemigos, el enemigo del ser humano es el pecado y la muerte. El pecado nos separa de Dios, nos destruye, la muerte acaba con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces,
pero Jesús lo cambia todo. Dice que, dado que la muerte es consecuencia del pecado, como está en Romanos 6:23, ahí dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida. El hecho de que Jesús haya derrotado a la muerte también significa que ha derrotado al poder del pecado. Jesús no cambió solamente el final del juego, cambió la forma en que vivimos nuestra vida terrenal aquí y ahora. Me gusta el juego de palabras que usa el hermano. Me gustó ese juego de palabras donde dice que Jesús, hermanos, Jesús cambió el final del juego. Me gusta ese tipo. ¿Por qué? Bueno, a mí me llama la atención el juego de palabras que usa aquí el hermano diciendo que Jesús vino y cambió el final del juego. ¿Por qué? Porque nadie, o quizás, ¿verdad? Muchos no esperaban que Jesucristo resucitara de entre los muertos. ¿Ve? El diablo pensaba que había acabado con Jesús cuando Jesús dijo, tetelestai, o que Jesús dijo, consumado es. El diablo pensó que había acabado con él. Los enemigos, los seres humanos, las personas que odiaban a Jesús, pensaban que habían acabado con él, con el juego de acabar con nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo enemigo, toda persona, el diablo, la muerte, todos pensaban que el juego, voy a llamarlo de esta manera, como lo dice aquí, que este juego había terminado así. Cristo murió y se acabó todo. Pero aquí el hermano nos dice que Jesús cambió el final del juego. Volteó, el Señor revertió todo, el Señor cambió todo totalmente. Y lo hace un día domingo al resucitar de entre los muertos. Y todo dijo, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Jesús cambió totalmente todo, hermanos. Todo. La resurrección de Jesús significa que no vivimos en vano, usted y yo. ¿Ve? Esta manera de creer, esta manera de poner nuestra fe en la resurrección de Jesús, significa, nos dice mucho a usted y a mí y a cualquiera que acepte a Cristo Jesús, de que usted y yo no vivimos en vano. No vivimos en vano. Lo que hagamos, lo que vayamos a hacer, hermano, lo que vayamos a hacer, verdad, para Dios, Dios lo mira todo. Jesús cambió el juego. Nuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Nada. Habrá influencias. Y esto es cierto, ¿verdad? Siempre va a haber influencias. Ese tipo de influencias negativas, dice, que van a querer apartarnos de Dios. Siempre ha existido eso. Creo que más de algunos de ustedes nos han hablado al oído y nos han dicho, estás perdiendo tu tiempo al estar en la iglesia, estás perdiendo tu tiempo, tu vida, tus mejores días en la iglesia metido o X cosa. Más de alguno, hermano, quizás hasta nuestra propia familia se ha acercado a tu vida o a mi vida con una influencia negativa de querer apartarnos de los caminos de Dios, de nuestra manera de pensar, de manera de creer acerca de la resurrección. Déjeme decirle, ya casi para terminar, déjeme decirle de que, y usted ya lo sabe, pero nuestra manera de pensar de cada uno de nosotros es seguir con nuestra mirada hacia aquel blanco de la soberana salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos que seguir adelante. Hermano Edwin con su hogar tiene que seguir adelante. Hermana Lucy tiene que seguir adelante. Hermano Ramón, cada uno de ustedes tenemos que seguir adelante con esa doctrina, con esa esperanza, porque Jesús vino y cambió el juego totalmente. Él vino, murió y resucitó al tercer día
y la resurrección de Jesucristo, esa es nuestra victoria para cada uno de nosotros. Así que la recomendación de Pablo es, como dice aquí, ¿verdad? Somos libres de la esclavitud del pecado y debemos compartir esa libertad con otros. Esta es la obra a la que nos llama Jesucristo y nunca será un trabajo en vano. Amén. No es en vano. Todo lo que se hace para el Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué piensa? Alguien fue y metió ese gol. Alguien fue y metió ese gol, hermano. Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que Cristo haya resucitado entre los muertos, ¿verdad? Eso es algo tan importante porque cualquiera, como dijo Jesús, cualquiera que crea en Él, el que lo acepte en su corazón, dice que va a resucitar, dice, de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo cambió el juego totalmente. Hermano. Amén. Ese es el único gol que nos hizo y nos dio el campeonato, el gran gane a todos los humanos que creemos en Cristo. Amén. Ganamos la copa. Amén, gloria a Dios. La copa del mundo. Aleluya, entonces. La salvación. El único gol y nadie más lo podía hacer, solamente Él. Y por ese gol vamos a ir al siguiente partido. Seguro que sí. Amén. Una cosita rapidito. Sí, hermano. Quiero pedir disculpas a todos, pero es importante que apaguemos nuestros micrófonos y no vamos a hablar, porque se oyen todos los sonidos, se oyen. Okay. Hasta que vayamos a hablar es importante darle el micrófono porque se oye demasiada bulla. Okay. Incluyéndome a mí. Gracias. De nada, hermano. Entonces, hermano, yo termino con esto. Vamos a terminar con esto porque ya hemos llegado casi al final del estudio. Pero hay una pregunta, la pregunta número 5. ¿Cómo pueden los miembros del grupo ayudarse mutuamente a vivir con la victoria que tenemos en Cristo? ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros como iglesia? Alentándonos. Amén, hermano. Puede ser una. En Colosenses nos da, el apóstol Pablo nos da unas buenas instrucciones para eso. Dice Colosenses 3:15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que una forma, ¿verdad?, de ayudarnos mutuamente como grupo es esa, es soltándonos con la palabra como está escrita, ¿verdad? No la pongamos muy suave ni muy fuerte, porque la palabra de Dios está escrita para redarguirnos, para corregirnos, dice la palabra, para prepararnos para todo. Así que hablarnos unos a otros de la palabra, exhortándonos unos a otros en ella, es la mejor forma para que podamos continuar en esta vida, para que podamos continuar llenándonos, de verdad, dejando que el Espíritu Santo sea el que nos guíe día a día. Esa es la razón por la cual Dios nos dejó el Consolador, la razón por la cual Dios envió al Espíritu Santo, es para eso, para guiarnos. No es para que nosotros lo guiemos a Él, no es para que nosotros le demos un tour para decirle cómo se vive la vida del mundo, es para que Él nos guíe a nosotros cómo se vive una vida en el Señor. Amén. Amén, aleluya. Bueno, es bonito final. Y hermano, pues Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios que nos ayude, Dios nos bendiga en este estudio, que fueron 2 estudios que se habló en la resurrección de Jesús. Y pues nada, esto debe de ayudarnos a seguir adelante. Amén, a fortalecernos en la palabra de Dios.
Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por su tiempo, por estar ahí pendiente del estudio, por su participación. Gracias. Y gracias, ¿verdad? Porque por orar los unos a los otros también, por estar orando ahí los unos a los otros, hermanos. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Todos desde aquí se ven más bonitos, pero hay una pareja que la veo tan linda desde aquí. Nuestro hermano Quique. Dios bendiga a nuestro hermano Quique y nuestra hermana. Se ven bien bonitos desde aquí. Todos se ven bonitos, pero más ellos. Pero Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta bendición y lo seguimos invitando a adorar a nuestro Señor Jesucristo en un momento. Entonces, oramos. ¿Quién se quiere llevar la bendición de orar y darle gracias a Dios, verdad, en esta mañana? Aleluya. Amén. Amén, hermano Eli. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por habernos guardado. Y más que nada, Señor, gracias por haber llegado, Señor, a nuestras vidas. Por no habernos dejado, Señor, donde estábamos. Por haber tocado, Señor, a nuestras puertas, Señor, a nuestro corazón, Padre amado. Gracias por habernos puesto en nuestro corazón, Señor, dejarte entrar, Padre. Gracias porque has dado vida, Señor, a nuestra alma. Gracias porque has traído gozo, Señor, a nuestras vidas, Padre. Gracias porque nos has dado paz, Señor, en medio de aflicciones. Nos has dado fortaleza, Señor, en medio de muchas situaciones, Señor. Te pido, Padre amado, Señor, que tú continúes, Padre amado, ayudándonos, Señor, en medio de esta pandemia y en medio, Señor, de este mundo en el cual estamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que cada día, Señor, podamos poner primeramente, Señor, a tu palabra. Podamos poner primeramente, Señor, el Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado, para que Él nos guíe, Señor, a toda verdad, Señor, que viene de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en victoria, una vida, Señor, en la que estemos libres, Señor, del pecado. Ayúdanos a protegernos. Dice tu palabra, cuando enseñaste a los discípulos a orar, decía, Padre amado, que nos librara, Señor, de toda tentación, Padre amado, que nos ayude, Señor amado, a perdonar, Señor, que nos ayude, Padre amado, a vivir una vida realmente, Señor, como tú quieres que vivamos, porque dice tu palabra que viniste a darnos vida y vida en abundancia, bendito Señor. Oh, Padre, te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que pudieron, Señor, estar aquí en esta hora, pudieron estar aquí, Señor, aprendiendo tu palabra. Te pido, Señor, que ponga en nuestros corazones, Señor, estar unidos más y más, Señor, contactarnos unos a otros, Padre amado, aún en la semana, Señor, sin que encontremos molestias, Señor, sino más bien para que seamos refrigerio, Padre amado, de tu voluntad, para que seamos refrigerio, Padre amado, de buenos hermanos y buenas hermanas, Señor, de unos a otros, Padre, porque sabemos que tú, Señor amado, estás en nosotros, Padre amado, motivándonos, Señor, para que también nosotros nos alentemos en tu palabra. Necesitamos de ti, necesitamos de unos a otros, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por las cosas que estás haciendo. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solo en este mundo. Esa resurrección, Señor, Padre amado, ha confirmado, Padre Santo, que Jesucristo está vivo. Ha confirmado, Señor, que nosotros también viviremos junto con él, Padre. Gracias por nuestro hermano Armando. Gracias, Señor, porque tú has puesto en su corazón, Señor, desde hace mucho tiempo, Padre amado, ser fiel a ti, Señor, ser, Padre amado, servidor tuyo, Padre. Gracias, Señor. Bendice a su familia. Bendice, Señor, a sus padres, Señor, allá en México, a sus hermanos, Señor amado, que también están pasando por situaciones, Padre Santo. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí y por los que no pudieron, Señor, llegar a este medio, Padre amado. Te pido por cada uno de ellos. Yo sé que tú conoces su situación. Yo sé que tú conoces, Padre amado, sus necesidades, Padre. Pido, Señor, que tú continúes con nosotros y más que nada, que cada día, Señor, nosotros nos acerquemos más a ti, como dice tu palabra. Dice que nos acerquemos y tú te acercarás más a nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Buen día. Nuestra hermana Merari en aire.